Bienvenidos a El Debate. Hoy nos vamos a sumergir en el complejo universo literario de Daniel Carballo y, en concreto, vamos a hablar de su novela La vidente. Para quien no lo sepa, es una de las 11 obras que tiene este autor argentino, todas interconectadas entre sí y, como es habitual en él, nos mete de lleno en un thriller psicológico muy introspectivo. La trama sigue a Luciana, una mujer que, bueno, emerge de una amnesia total para descubrir una verdad que es demoledora. Y esto nos sitúa ante una disyuntiva clave. La pregunta que nos planteamos hoy es, ¿estamos leyendo la crónica de una venganza, metódica, calculada, contra una organización criminal? ¿O es, en realidad, el retrato de una desintegración psicológica, donde la violencia es solo la manifestación de un trauma extremo y, sobre todo, de una identidad robada? Una pregunta que, la verdad, lo cambia todo. Yo voy a defender que, a pesar del trauma, que es innegable, las acciones de Luciala demuestran una agencia y un propósito muy claros. Para mí, es la historia de una vengadora con una misión muy concreta. Pues yo voy a argumentar justo lo contrario, que esa idea de venganza es en realidad una construcción ilusoria de una mente completamente fracturada y que la novela es, en esencia, una profunda y desoladora alegoría sobre la pérdida de la identidad. A ver, para mí, la clave está en la estructura de la historia. Aunque el viaje de Luciana nace de la confusión, de la amnesia, se convierte muy rápidamente en una misión de venganza que está perfectamente estructurada. No es una víctima pasiva que simplemente reacciona, no. Desde el principio demuestra un control y una capacidad de acción notables. Usa sus habilidades psíquicas, que son extraordinarias, y fíjate, los objetivos que elige no son para nada aleatorios. Con una precisión casi quirúrgica, va eliminando a figuras clave conectadas con la organización CMD, el conglomerado que la secuestró. Hablamos de un senador corrupto, de militares implicados en su tortura, un comisario. Esto evidencia un plan, no un caos impulsivo. Su desafío a la Cámara de Seguridad, ese momento en el que dice «acabaré con todos», es una declaración de guerra consciente. Yo, en cambio, veo esa supuesta misión como el síntoma trágico de un colapso psicológico total. Para mí, la prueba irrefutable es la revelación final. Es demoledora. Descubrimos que la motivación central de Luciana es completamente falsa. Está construida sobre los recuerdos y las emociones de otra mujer, de Mari, que ella absorbió psíquicamente en un momento de terror extremo. Este hecho, por sí solo, anula por completo la premisa de una venganza personal y lógica. No se está vengando por algo que le ocurrió a ella. Está actuando un guión que no es el suyo. Por eso su violencia es a menudo indiscriminada, contraproducente. Asesina inocentes como Matías, que solo intentaba ayudarla, o la pareja de ancianos que la acogen. Eso no es daño colateral. Es la prueba de una mente disociada de la realidad, incapaz de distinguir entre amenaza y refugio. La propia sinopsis, de hecho, ya alude a la alegoría de la caverna de Platón. Luciana está atrapada en las sombras de su propia psique. Ya, pero esa violencia, aunque a veces sea errática, sigue un patrón. Hablemos de su modus operandi. El método de asesinato se repite una y otra vez. Eso no es un arrebato ciego, ¿eh? Eso indica control, entrenamiento, memoria muscular. Es la firma de alguien que sabe perfectamente lo que hace. Las muertes de inocentes son errores terribles, no te lo voy a negar, pero ocurren en el contexto de una guerra de guerrillas que está librando ella sola contra una organización inmensamente poderosa. Está en campo enemigo, sin apoyo, con recursos limitados. En esa situación se cometen errores. No invalidan la misión, sino que subrayan su coste, tanto humano como psicológico. Un error. ¿Cómo justificas entonces el asesinato de la pareja de ancianos? Es que eso ya no es un error táctico, es algo mucho más oscuro. No hay ninguna justificación estratégica posible. La habían acogido, le estaban contando sus planes para sus bodas de oro. Recuerdo que la primera vez que leí esa escena, tuve que dejar el libro. Me pareció tan gratuita, tan cruel, que no la entendí. Solo al final, al comprender la disociación completa que sufría, pude encajarla. Para mí, esa escena es la prueba definitiva de que no estamos leyendo un thriller de venganza al uso. Es un acto que revela una psique donde la empatía, el juicio, han sido borrados por el trauma. Su violencia no es estratégica, es reactiva.
casi animal. Es reactiva, sí, pero está desatada por una paranoia que tiene una base muy real. La ataca una paranoia constante porque le han estado cazando sin tregua. Piensa en su ataque a sus potenciales aliados, a Daniela y a Lian. Reacciona violentamente porque ve a su mejor amiga con un hombre que ella recuerda como uno de sus torturadores más brutales. En una situación de estrés postraumático tan extremo, esa reacción, aunque al final resulte ser un error, tiene una lógica interna, ¿no crees? Es la lógica de un soldado en estado de alerta máxima. Sí, pero esa lógica está completamente distorsionada. La lleva a atacar a la única gente que podría haberla salvado. Y eso me lleva al fondo de la cuestión, el significado de la verdad final. Dices que su misión tiene una lógica, pero ¿qué pasa cuando descubrimos que la premisa de esa lógica es una mentira? La vengadora, en realidad, nunca fue Luciana. No estoy de acuerdo con que lo anule todo. Lo redefine, que es distinto. Es un giro crucial, desde luego, pero no invalida el hecho de que ella, Luciana, fue secuestrada, fue torturada y sometida a experimentos por la CMD. El agravio personal es real y es tangible. Aunque el motivo inicial que ella creía tener era falso, el enemigo era el correcto. Se equivocó en el porqué, pero no en el quién. La verdad no borra su lucha, sino que le da un nuevo propósito, que es el que vemos al final, la redención y la búsqueda de su verdadera identidad. La venganza fue, digamos, la primera fase, la fase equivocada de un viaje mucho más largo. Es que ahí es donde para mí se rompe todo. Entiendo que la agencia física es suya, claro, pero si la voluntad, el motor emocional que le impulsa, no le pertenece, ¿podemos seguir llamándola Luciana en ese momento? A mí me cuesta verlo así. La vengadora era una construcción psíquica, un eco del dolor de Mari actuando a través del cuerpo de Luciana. Toda la misión no era más que la manifestación de una fusión de identidades, el síntoma de una condición psicológica inimaginable, que por cierto es un tema recurrente en todo el universo de Carballo. La identidad fracturada es casi una constante en sus 11 novelas. Pero es imposible separar a la gente de su motivación de una forma tan radical. A ver, quien actúa es Luciana. Utiliza sus propias habilidades y su propio cuerpo. Los recuerdos de Mari le proporcionaron una motivación, un porqué potentísimo, sí, pero la ejecución estratégica, la manipulación de Matías, la infiltración en instalaciones seguras, el uso de sus poderes para leer a la gente, todo eso es producto de la mente y las capacidades de Luciana, aunque parta de una premisa falsa. La gente es suya, la causa, por así decirlo, fue prestada. Pues a mí eso no me termina de encajar. Es que es imposible disociar a Luciana de las emociones y los recuerdos de Marie que la están controlando. No actúa con verdadera agencia, sino como una marioneta impulsada por un dolor y un amor que no le pertenecen. La prueba definitiva, para mí, es lo que ocurre justo después de descubrir la verdad. En cuanto se libera de esa identidad impuesta, ¿cuál es su primera decisión consciente y verdaderamente propia? ¿Renunciar a la violencia? La verdadera Luciana solo emerge cuando el fantasma de Mari es exorcizado por la verdad. La vengadora no era ella, era el trauma de Mari. Cuando el trauma se comprende y se nombra, la vengadora desaparece. Yo esa decisión final la veo de otra manera. No como la prueba de que lo anterior no era ella, sino como la evolución del personaje. Ha completado una etapa, la de la retribución, y al descubrir la verdad trasciende esa etapa. Pasa de la venganza a la búsqueda de justicia o de redención. El hecho de que al final elija otro camino no borra la naturaleza intencional de sus actos previos. Simplemente, con nueva información, toma nuevas decisiones. Sigue siendo la misma persona, pero con un mapa de la realidad completamente nuevo. Pero ¿cómo puede ser intencional si la intención original está viciada de raíz? Toda su campaña se basa en un delirio, en una memoria implantada psíquicamente. No es que tuviera mala información, es que su yo más profundo, sus recuerdos más íntimos, eran los de otra persona. Eso va más allá de un simple error. ¿Es una aniquilación de la identidad? Su lucha no era contra un enemigo externo, sino contra un fantasma interno que proyectaba hacia el exterior. Toda la campaña de violencia es el resultado de una identidad que no le pertenece. En resumen, y por cerrar mi postura, aunque la psique de Luciana está profundamente herida, para mí la narrativa del Lavidente se articula como una lucha con propósito contra un adversario tangible y real.
Sus acciones, por extremas y a veces erróneas que sean, demuestran una intencionalidad, una estrategia que la configuran como una figura trágica de venganza. Es una mujer rota que canaliza su dolor en una guerra que cree justa. El que la causa de esa guerra sea una ilusión no la convierte en una simple víctima pasiva de su colapso, sino en una protagonista aún más trágica. Yo al final me quedo con que la novela usa la estructura del thriller casi como una excusa para contarnos algo mucho más terrible, la aniquilación completa de la identidad. La revelación final para mí confirma que el verdadero campo de batalla siempre fue interno. La venganza no era la historia, sino el delirio febril de una mente que luchaba por dar sentido a un sufrimiento insoportable, usando los recuerdos rotos de otra persona. Pues bueno, queda claro que la fuerza de la obra de Daniel Carballo reside precisamente en esta tensión deliberada entre el conflicto externo del thriller y el abismo psicológico interior. La vidente no ofrece respuestas sencillas, y creo que esa es su gran virtud. Totalmente de acuerdo. Obliga al lector a cuestionar la naturaleza misma de la memoria, de la identidad, de la realidad. Y es fascinante ver cómo esta ambigüedad de esta exploración de la psique fracturada es la firma de Carballo y el hilo conductor que conecta su complejo universo narrativo de 11 obras. Un universo que, por cierto, está disponible para quien quiera explorarlo en las principales plataformas digitales.